Señor siga bendiciendo su vida. Quiero empezar en el día de hoy con un breve testimonio, algo que me sucedió hace aproximadamente 20 años, si no me equivoco. Eh, Cuando era recién convertido, conocí a una joven, conocí a una presidente de jóvenes. Edwin en ese entonces era también líder de jóvenes allá. Y, y esta muchacha era muy activa en el Señor. Esta muchacha era muy activa, era una evangelista. Ella muchas veces se trancaba con el Señor 15 días, 10 días, y siempre daba actividades. Pero había algo que ella, cuando ella llegaba a la iglesia, ella siempre decía, el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor me dijo, y el Señor me habló. Y yo siendo recién convertido, sentado ahí en uno de los bancos de adelante, yo siempre escuchaba esto que ella decía, el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor trató conmigo. Y como yo era tan nuevo en la iglesia, yo no conocía a mucha gente, yo no sabía qué hacer dentro de la congregación, no sabía nada, de verdad, se lo digo con toda sinceridad. Yo apenas tenía, cuando eso sucedió, apenas tenía como unos 16 o 17 años aproximadamente. Y esta muchacha siempre decía esto, siempre decía esto, siempre decía esto. Y, perdone, hermano. Esta muchacha siempre decía esto, Señor trató conmigo. Y esta palabra que esta joven decía, esto fue creciendo mi vida de una manera tan fuerte, que un día yo, después que se acaba la actividad, después que se acaba el culto, yo llego a la casa, comparto con mis padres, con mis abuelos en ese entonces, y bueno, los abuelos míos me acostaban temprano, y yo, como ya era creyente, entonces comenzaba el hábito de orar, y antes de yo irme a la cama, eh, me arrodillé frente a mi cama y comencé a hacer una oración. Comencé a hacer una oración en ese instante. Gracias. Comencé a hacer una oración y yo le decía al Señor, Señor, yo soy nuevo. Tú sabes que yo soy nuevo. Eh, yo me convertí, yo estoy aquí en la iglesia, pero yo no sé de nada, de nada, de nada. En la iglesia dicen que tú hablas. En la iglesia dicen que tú hablas. Y bueno, yo no sé, tú hablas, ¿verdad? Háblame a mí también. Y esas fueron mis palabras. Esas fueron mis palabras. Yo no dije más nada. Esas fueron mis palabras. Yo agarré, me acosté y, y dormí tranquilo. Y como eso de las 3 de la mañana, aproximadamente, yo siento que alguien me despierta. Alguien me topa y me despierta. Y bueno, yo me levanto. Cuando me levanto, comienzo a buscar. Yo dormía solo. Me siento en una camita que tenía, una camita sándwich, recuerdo yo. Me siento ahí y cuando estoy sentado, que no tengo sueño, no tenía nada de sueño, que comienzo a buscar, todo estaba oscuro, no había luz, nada nuevo. Y de repente yo escuché que me hablan mis oídos, me comienzan a hablar y me comienzan a decir, orar y buscar mi rostro. En ese instante, ahí yo dije, comencé a buscar, literalmente comencé a buscar quién era que me estaba hablando. Entonces me acordé que antes de dormirme, yo hice una oración. Yo había hecho una oración y la oración era que Dios me hablara y que Dios me dijera qué era lo que Él quería que yo hiciera. Y en ese instante el Señor me dijo orar y buscar mi rostro. Y en el día de hoy, hermano, yo quiero hablar bajo ese tema, bajo el tema buscando el rostro de Dios. Quiero que me acompañen
quiero que me acompañen en el libro de los Salmos. El pasado miércoles, el hermano Joel estuvo leyendo este salmo y usted no sabe lo que esto significa, hermano, cuando uno tiene que predicar y uno está buscando señal de Dios. Uno está buscando señal de Dios para que el Señor le hable a uno y le diga, Señor, ¿qué es lo que voy a llevar? Y ahí Joel leyó el Salmo 27, y comenzó a decir unas cuantas cositas que la vamos a estar considerando en el día de hoy también. Quiero leer en el Salmo 27, específicamente en el versículo 7, Salmo 27, versículo 7. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconda tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Los salmos han sido considerados como el tesoro de David. Muchas veces nosotros le hemos atribuido a David los 150 salmos, pero realmente David no lo escribió todo, ni fue el primero en escribir salmos. La Septuaginta es la primera traducción de la Biblia, la cual se tradujo antes de Cristo, como unos 200, 300 años de Cristo, y llamó por primera vez a estos signos salmos. Pero los hebreos no le llaman salmos, sino que le llaman tejilín. ¿Y por qué tejilín? Le llaman tejilín porque los salmos son melodías. Los salmos son poesía hebrea. Los salmos son la expresión de Dios a través de los hombres. Y el primer salmo que se encuentra, por lo menos uno de los más viejos, es el Salmo de Moisés. Y luego de Moisés también escribieron los hijos de Coré. Y luego de los hijos de Coré escribió David. Y luego de David escribió Salomón. Pero en los salmos encontramos la maravilla de Dios. Encontramos las proezas de Dios. Encontramos, hermano, esas experiencias que vivieron los hombres de Dios. Esas experiencias que marcaron y cambiaron la vida de una generación. Los salmos, hermano, no hablan de ese Dios que se reveló a los hombres. De ese Dios que le habló a estos hombres en un momento determinante de su vida. Por ejemplo, el episodio de capítulo 3 del libro de Éxodos, encontramos que Moisés se encuentra pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Pero hay algo que le llama la atención a este hombre, y es que hay una zarza ardiendo, pero no es solo que esté ardiendo, sino que aquella zarza no se consumía. Porque no era que estuviera ardiendo, la novedad no era que estuviera ardiendo porque las zarzas ardían y se quemaban. La novedad era que esta zarza estaba encendida y no se consumía. Y esto llamó la atención a este hombre de tal manera que él tuvo que acercarse a ver qué es lo que estaba sucediendo allí. Y cuando él se acerca y ve lo que estaba sucediendo allí, entonces de la salsa comienza a hablar. Aparte que estaba encendida y prendida en fuego, ahora esta salsa comienza a hablar. Terrible, hermano. Y si comenzamos a ver, hermano, todas las experiencias de cada hombre, hermano,
cada uno de ellos registraron sus experiencias. Cada uno de ellos hablaron de sus experiencias, testificaron de sus experiencias. ¿Por qué? Porque estas experiencias ellos sabían y entendían que a alguien le iban a servir. Que a alguien le iba a servir, ¿para qué? Para crecer en esa comunión con el Señor. Y en este salmo que acabamos de leer en el versículo 7, es uno de los salmos más conocidos dentro del Salmo 23, el Salmo 91 y entre otros. El Salmo 27 es uno de los salmos que le han hecho mucha música. Cualquiera, yo creo que cualquiera, si no me equivoco, puede recitar este salmo. Hay personas que se lo saben de memoria. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este salmo, mucha gente lo recitan. Yo recuerdo que en nuestro país, Santo Domingo, República Dominicana, ya todo el mundo tiene la Biblia abierta en un salmo. Todo el mundo tiene la Biblia abierta en un salmo. Todo el mundo. Eso es raro, hermano. Creyente y no creyente tienen la Biblia abierta en un salmo. Porque han entendido que a través de los salmos obtienen protección, obtienen bendición y un sinnúmero de cosas. Mi abuela tenía un salmo, mejor una Biblia abierta con un pan colgado arriba. Yo no sé qué era lo que pasaba con ese pan, pero ese pan nunca se ponía mojo. Ese pan nunca se ponía mojo. Yo dejo un pan arriba de la mesa y a los 2 días tiene mojo. Por ese pan ahí enganchado nunca cogía mojo. Yo no sé. Increíble. Pero este salmo, hermano, según los comentaristas bíblicos, dice que este salmo se divide en 2 partes. La primera parte habla acerca de ese refugio de David. Pero en la segunda parte, donde hemos empezado a leer, tenemos a este salmista. Tenemos a este hombre de Dios haciendo una oración. David está orando. Dice, mi corazón ha dicho de ti. Dice el 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Este hombre, hermano, está haciendo un clamor a Dios. Si usted puede leer el versículo 6, dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Por el 7 dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Podemos notar, hermano, una interrupción entre el versículo 6 y el versículo 7. David cambia su tono de voz. Y por eso algunos comentaristas han considerado que este texto que está aquí habla acerca de algo, hermano, que no está aconteciendo en los versículos 6 y 5. Pero según la costumbre hebrea, hermano, esto era propio de la poesía, porque no llevaba un orden cronológico de idea, sino que era parte de una adoración íntima que el hombre hacía delante de Dios. Entonces dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Esto está hablando de una necesidad. Esto está hablando, hermano, de algo que este hombre necesita. Está hablando de algo que este hombre está anhelando en su vida. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Él está desesperado. Él está ansiado de que algo suceda en su vida. Él está pidiendo a Dios que tenga misericordia. Hermano, David es uno de los personajes que yo considero que todos conocemos. El nombre que se menciona más en la Biblia es el nombre de David. No sé si todos ustedes lo sabían. Pero este es el personaje que más se menciona en la Biblia, el nombre de David. Hace una semana el hermano Ariel estaba hablando sobre David y me le entró a palo a David. Me le dio duro a David. Pero hoy yo vengo a levantar ese honor de David. Hermano, mire,
David está considerando algo que a él le hacía falta. Y si nosotros nos ponemos a pensar en la vida de David, cuando David conoce a Saúl, y en esa conversación que tiene David y Saúl, cómo lo llevan delante de Saúl, él primero llegó porque su papá lo mandó a llevarle algo a sus hermanos. Y cuando él llega a aquel lugar, que lo que estaba sucediendo en el pueblo, aquel desafío que había de Goliat, había un desafío muy grande durante 40 días. Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel. Pero cuando este joven llega con un mandado de parte de su padre, que se lo lleva a sus hermanos, que eran parte del ejército de Saúl, él se entera de lo que está sucediendo. Él se entera de lo que estaba pasando. Y entonces, cuando él se entera de lo que está sucediendo, esto le llamó mucho la atención a él. Y él, de una manera, quiso ver lo que estaba pasando. Él quiso ver lo que estaba sucediendo, lo que estaba aconteciendo en aquel lugar. Y David comenzó a preguntar. Entre pueblo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, le contaron, usted conoce la historia, David le contaron lo que estaba pasando. Él preguntó qué le van a dar al que venza al gigante. Él preguntó, le dijeron. David en la conversación que tuvo con Saúl, que se presenta y le dice, Saúl quiso ponerle una vestidura, se la puso, no pudo caminar con esa vestidura. Dijo, no, olvídate de eso. Yo tengo aquí 5 piedras y tengo aquí una onda. Yo resuelvo con eso. Parafraseando un poquito, yendo rápido. Y cuando David se encuentra en aquel lugar, frente a aquel gigante que está frente a él, el gigante menospreció a David. Menospreció a este hombre. Porque este hombre era un peleador, era un gigante, usted ha visto las películas, ¿no? Cómo se ponen esos gigantes y ese espada y esos cascos y ese tipo de cosas. Y este joven va con... Goliat le dice, y este viene como si yo fuera un perro, le dice. David le dijo, hoy yo te cortaré la cabeza. David le dijo, hoy yo te cortaré la cabeza. Yo no sé con qué espada David iba a cortarle la cabeza a Goliat, pero esa fue la palabra que David le dijo a Goliat, hoy yo te cortaré la cabeza. Y podemos ver, hermano, después de aquella batalla que usted conoce la historia, una historia que ha transcedido la historia, David venció al gigante con unas piedras. Y no solo eso, sino que la palabra que había proclamado, esa palabra que él había proclamado, él la cumplió cuando se puso sobre la cabeza sobre Goliat, porque Goliat cayó aturdido de la pedrada que le dio. Parece que era pitcher, pero cuando cayó, hermano, David agarró la espada de Goliat y le mochó la cabeza. Pero después de eso, la fama de David comenzó a crecer. La fama de David comenzó a crecer. David salía a la guerra y la gente decía, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Después de esto, la fama de David llegó a tal punto que estaba compitiendo con la fama del rey. Ya David tenía hombres a su disposición. Ya David tenía hombres que peleaban por él. Ya David tenía hombres que daban la vida por él. Ya David tenía mujeres a su disposición. David llegó a alcanzar, hermano, una fama y una gloria que en un momento de su vida David no le hacía falta nada. No le hacía nada le hacía falta. Pero en este salmo, aparentemente a David le hacía algo. Le hacía falta algo en su vida. No importaba la fama, no importaba la gloria, no importaba lo que había sucedido en la vida de este joven, en la vida de este hombre, que este hombre necesitaba algo en su vida. Y dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Yo tengo una necesidad delante de ti. David le decía, Señor, yo tengo una necesidad.
Una necesidad que no ha sido suplida. Una necesidad que a pesar de todas las cosas que yo tengo en mi vida, aún esa necesidad no ha sido suplida. Esta era la necesidad de David. Y yo quiero leer el versículo 4. Es un versículo también muy conocido. Un versículo muy conocido. Y aquí podemos ver, hermano, de qué necesidad está hablando David. ¿Qué es lo que lo conmueve? ¿Qué es lo que lo llama? ¿Qué es lo que este hombre necesitaba en su vida? Aquí dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermano, mire, este texto me llamó mucho la atención, porque yo a veces me pongo a preguntarle a la Biblia, ¿y qué tú me estás diciendo? ¿Qué tú me estás diciendo? Yo comienzo a preguntarle a la Biblia, y yo no sé si usted le ha preguntado a este texto, ¿de qué le está hablando? ¿De qué le está hablando la palabra en este momento? Y usted sabe por qué yo hago esta pregunta. Esta pregunta yo la hago porque aquí habla de dos cosas, que una de ellas se hizo después del reinado de David, que la hizo su hijo, que fue el templo. Y lo primero que quizás algunos consideran que tiene que ver con esto de lo que David está hablando, era del tabernáculo de Moisés. No sé cuánto conocen acerca de este tabernáculo. Y este tabernáculo tenía ciertas características. Tenía el atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio podían llegar las personas y ver los sacrificios cuando se hacían allá adelante. Pero el lugar santo y el lugar santísimo solo podían entrar los sacerdotes y los israelitas y los levitas. Solamente esta gente. Entonces, solamente esta persona, este grupo selecto podía llegar allí. Y dice, David dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Y a qué casa se está refiriendo David? Si David no era ni levita ni sacerdote, ¿a qué casa se estará refiriendo David? ¿Y a qué templo se estará hablando David si el templo lo construyó su hijo Salomón? Y yo estuve investigando, estuve leyendo, estuve buscando delante de la presencia del Señor acerca de lo que está aconteciendo en este lugar, acerca de lo que David nos está hablando, acerca de lo que David está expresando, acerca de lo que David está diciéndonos. Hermanos, recordemos que el tabernáculo no vino por voluntad humana. El tabernáculo, el Señor se lo mostró a Moisés en una visión y le dijo, hazlo conforme se te ha sido mostrado. Moisés vio el tabernáculo y de acuerdo a ese diseño que se le mostró, entonces él los construyó. El libro de Apocalipsis habla de ese tabernáculo y habla del templo también. Y yo seguí investigando. Y yo sé, hermano, que tengo que amarrarme un poquito aquí los pantalones porque se han dicho muchas cosas acerca de este versículo. Y yo quise irme al original, quise irme al hebreo, quise irme allá, quise investigar cuál es la palabra que se está utilizando en este momento, cuál es la palabra que está utilizando David. Y cuando dice la palabra, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y cuando dice casa, hermano, la palabra original es teví. Yo no sé mucho griego, no sé mucho hebreo, pero así que se dice teví, y lo que significa es hogar. Y te dirá, Jesús, ¿pero qué pasa?
Casa y hogar no es lo mismo. No, hermano. Vamos a entrar. Cuando David está hablando de ese hogar, David no se está refiriendo a las 4 paredes como usted y yo la conocemos. David se está refiriendo a algo que él está viendo en el espíritu. David sabe que aquel tabernáculo, que aquel lugar que está allí, hermano, simplemente era una figura, simplemente era algo que se le había mostrado a Moisés. Pero aparte de ese tabernáculo, aparte de eso que él tenía, que ellos tenían allí, donde ellos se reunían, donde ellos hacían los sacrificios, simplemente esto era una sombra y había algo más que él podía ver en su espíritu. Y cuando la Biblia dice que esté yo en la casa de Jehová, David está hablando que esté yo en el hogar de Jehová. ¿Y por qué David quería estar en el hogar de Jehová? Porque, hermano, cuando usted parte de un hogar, usted parte de una familia. Usted tiene un padre, usted tiene una madre, usted tiene hermanos. Cuando usted parte de un hogar, usted habita en una comunión. Usted está en una estrechez. Usted tiene una persona, tiene un padre, en este caso, que lo cuida, que lo protege. Y David dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y cuando David dice esta palabra, David no está hablando de que él quería mudarse a aquel lugar, a aquel tabernáculo. David no está hablando de esto. David está hablando de algo que él había visto en su espíritu, algo que lo consumía, algo que él entendía que había de parte del Señor. Y sigue diciendo la Biblia, sigue, para contemplar, para inquirir, para deleitar la hermosura de Jehová. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y cuando habla de templo, hermano, a mí me sorprendió mucho esto. No se refiere a aquel templo que construyó Salomón, porque como le había dicho, el templo aún no había sido construido. Ese templo aún no había sido construido. Por ende, David no estaba deseando ese templo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Aquí esta palabra está hablando, dice, para inquirir en tus secretos. Esta es la palabra que viene del hebreo. Este es lo que el original nos está diciendo a nosotros. Y a mí me sorprendió mucho esto, porque cambia mucho el contexto y cambia mucho la idea o el pensamiento. Hermano, no quita que David está deseando estar en la presencia de Dios, pero lo que sí nos está enseñando es que había un secreto, que había un deseo, que había un anhelo, que había una necesidad, que había un deseo, hermano, que iba más allá de lo físico que él podía ver. Había un deseo, hermano, de él inquirir en el secreto del Señor. Y esto no está hablando a nosotros, hermano, de un hijo que entra a la habitación de su padre, que entra a la recámara de su padre, que entra en ese lugar de secreto, que entra en ese lugar donde solo los hijos pueden accesar. David está diciendo al Señor, yo quiero ser parte de ese lugar, yo quiero ser parte de esa casa, de ese hogar donde tú estás, Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a tu secreto, yo quiero ir donde tú estás, yo quiero conocerte, yo quiero entrar a tu habitación, yo quiero entrar a tu recámara. Esto es lo que David le está diciendo, esto es lo que David está expresando, esto es lo que David está comunicando al Señor. Este era el anhelo de este hombre, que lo consumía. El Salmo 63, si no me equivoco, Salmo 63, también nos habla, hermano, de este deseo, de este anhelo de este hombre. Hay un anhelo, hay un deseo en la vida de este hombre. Él quería conocer algo, hermano. Él quería ver algo de parte de Dios. El Salmo 63 dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Aleluya, gloria a Dios.
David, hermano, tenía ese deseo, esa necesidad que nada lo podía saciar. Había una sed en su interior, hermano, que nada podía saciar la sed de este hombre. Nada, absolutamente nada. Solo Dios podía saciar la sed de este hombre. Hermano, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estás tú deseando ver el rostro de Dios? ¿Estamos nosotros deseando ver el rostro del Señor? Cuando nos acercamos al Señor, ¿cuáles son nuestras intenciones cuando venimos delante de Él? ¿Cuáles nuestras intenciones? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Qué queremos del Señor? Hermano, mire, todo el que se acerca a Dios, no se acerca a Dios con las mismas intenciones. Todo el que se acerca a Dios, no se acerca con las mismas intenciones. En el libro de Lucas, en el capítulo 7, si no me equivoco, a la altura del versículo 36, hay una historia muy conocida. Dice la Biblia que hay un hombre que invita a Jesús a su casa y que este hombre le ruega a Jesús. Le ruega para que Jesús vaya a su casa. Lo convida, lo invita. La fama de Jesús, usted sabe, la fama de Jesús había crecido tanto que este hombre se interesó por saber de Jesús y él quería que Jesús fuera a su casa. Y cuando Jesús llega a la casa de este hombre, que están conversando, están hablando, que hay una reunión, según lo que saben de las costumbres hebreas, dice que esta reunión mayormente se daba en el patio, donde se reunían para compartir. Y de repente la noticia ha crecido en el pueblo de tal magnitud que llega a los oídos de una persona, que llega a los oídos de una mujer. Y se entera de que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo. Y cuando esta mujer se enteró de que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo, dice la Biblia que ella corrió no hacia donde Jesús, ella corrió hacia su casa. Esto me llamó mucho la atención, porque cuando ella corre hacia su casa, ella fue y buscó un perfume. Cuando ella corrió hacia su casa, ella fue a buscar algo que para ella era muy valioso. Y cuando ella lo lleva a aquella casa, a aquel lugar donde ella no había sido invitada, porque ella era considerada una pecadora. Y en la casa donde Jesús se encontraba, era en la casa de Simón el fariseo. Era en la casa de Simón que conocía las escrituras. Era en la casa del Simón el moralista. Era en la casa de Simón que era un hombre aparentemente que hacía todas las cosas delante de Dios correcta. Y cuando esta mujer llega a este lugar, a esta casa, esta mujer llegó, hermano, y se lanzó a los pies de Jesús. Y usted dirá, ¿y cómo fue que se lanzó a los pies de Jesús si estaban sentados? Según las costumbres, cuando se sentaban a la mesa no era muy alta. Ellos recostaban sus brazo izquierdo sobre una almohada y ponían los pies hacia afuera de la mesa. Y cuando Jesús llega, hermano, cuando esta mujer llega a este lugar, dice la Biblia que ella derramó el perfume. Y no solo que derramó el perfume, sino que ella comenzó, hermano, a besar los pies de Jesús. Y yo sé que usted conoce esta historia. Y yo sé que usted sabe lo que significa todo esto que está aconteciendo en este lugar. Pero para los que no conocen esta historia, cuando usted invitaba a una persona a su casa en la cultura hebrea, usted tenía que lavarle los pies a la persona invitada. Y mayormente este oficio eran de los esclavos. Este oficio era de los esclavos.
también usted tenía que ungir el cabello de la persona y tenía que darle un beso de bienvenida. Y dice la Biblia que lo que no hizo este hombre, que conocía la ley, que conocía las tradiciones, que era un hombre religioso, que era un hombre de acuerdo a las costumbres moralmente correcto, aquella mujer pecadora, aquella mujer, por agradecimiento, hermano, vino y se lanzó a los pies de Jesús. Y esta mujer no se cansaba de besar los pies de Cristo. Esta mujer no se cansaba, hermano, de besarlo, hermano. Y así como ella había derramado aquel perfume, así como ella había derramado aquel perfume, así ella derramó su alma delante del Señor. Y hermano, y ella rompió el protocolo. Ella rompió aquella reunión, ella la rompió prácticamente. Hermano, ella no tuvo en cuenta, hermano, lo que estaba aconteciendo en aquel lugar y la casa donde ella se encontraba. Porque fácilmente, esta mujer había sido sacada a pedrada. Fácilmente porque los pecadores, hay muchas cosas que se dice de esta mujer, que esta mujer fue liberada de unos 7 demonios, que era prostituta y un sinnúmero de cosas. Pero la Biblia, en el libro de Lucas, nos enseña el agradecimiento, el deseo de esta mujer de estar delante de la presencia de Jesús. Este era el deseo de esta mujer. Y así mismo, hermano, así veo yo aquí el deseo de este hombre, el deseo de David. Él se derramó delante de la presencia del Señor y comenzó a clamar a Dios, comenzó a orar al Señor, comenzó a pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí, respóndeme. Respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Y aquí tenemos que detener un poquito, porque la Biblia me llama un poquito aquí la atención. No sé si usted tiene su Biblia a mano, pero el versículo 8 dice una palabra, mi corazón ha dicho de ti. Esta es la versión popular que todos tenemos, la versión Reina Valera. Y habla, David está diciendo, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. ¿Qué nos está diciendo David? ¿Por qué David dice estas palabras? ¿Por qué David dice estas cosas? ¿Qué significan para David? Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. ¿Qué significan para este hombre? Hermano, David le pide al Señor que tenga misericordia de él y él recibe respuesta de Dios. Él recibe una respuesta de Dios y la respuesta de Dios se encuentra en el versículo 8. David dice, mi corazón ha dicho de ti. ¿Y qué significa mi corazón ha dicho de ti? ¿Qué significa? Cuando la Biblia habla de corazón, no tan solo se refiere a ese órgano que bombea sangre. No se refiere tan solo a ese órgano que transmite la sangre a todo nuestro torrente sanguíneo. Cuando la Biblia habla de corazón, la habla en varios sentidos. Y el sentido que David está utilizando aquí es un sentido, hermano, que es de su ser interior. Los israelitas, en el tiempo de David, ellos entendían que el corazón era el centro de las emociones, que el corazón era parte del alma, que el corazón era parte de su espíritu y que ese corazón, esa alma de lo que ellos hablaban, tenía conciencia propia, tenía carácter moral y que ese corazón, que esa alma de lo cual ellos hablaban, se podía comunicar con lo divino. Y cuando David habla, mi corazón ha dicho de ti, David está diciendo, mi corazón me está diciendo, mi alma me está diciendo, mi espíritu me está diciendo, que tú le estás diciendo, buscar mi rostro. David escucha a través de su espíritu, a través de su alma, lo que el Señor le está diciendo.
Le está diciendo, busca mi rostro. Busca mi rostro. Entonces David le dice, tu rostro, Señor. Dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconda tu rostro de mí. Mi corazón ha dicho, de ti busca mi rostro. Una orden, un mandato. Este es el clamor, esta es la respuesta que recibe David. Esta es la respuesta que recibe David a su clamor, a su deseo, a su anhelo. Esta es la respuesta que recibe David. David no escucha la voz de Dios audible. David no escucha esa voz que viene y le habla a sus oídos, sino que él escucha en su ser, en su interior, que Dios se comunica con su espíritu y su espíritu les comunica a David. El Señor dice, busca mi rostro. Hermano, ¿y qué significa para David buscar el rostro de Dios? En la antigüedad, el rostro de Dios era el tabernáculo de David. En la antigüedad, hermano, el Señor venía y hablaba con Moisés en aquella presencia, en aquel lugar santísimo. Dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con el Señor como si fueran hermanos, como si fueran amigos. Luego, hermano, este rostro del Señor se vino a convertir en el templo de Salomón. No sé cuánto han leído que cuando las oraciones que los israelitas hacían o hacen en la Biblia, que cuando nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, en el caso de Daniel, cuando Daniel abría sus ventanas, que oraba hacia un lugar específico, Daniel oraba hacia la ubicación del templo, porque Daniel entendía que el rostro del Señor estaba hacia allá. Y él oraba hacia ese lugar porque hacia ese lugar estaba el rostro de Dios. Y cuando David, hermano, cuando David escucha esta palabra de parte del Señor que habla a su espíritu, que le dice, busca mi rostro. David entendía y sabía que era una invitación del Señor que le hacía. Le estaba invitando a que viniera hacia su presencia. David entendía y sabía que estar cara a cara a una persona era hablar, era conversar, era como conversar con esa persona. David, hermano, llegó a ser rey, pero antes de ser rey, mucho antes de ser rey, David también le sirvió a un rey, al rey Saúl. Y David sabía que el que quería ver el rostro del rey era porque quería estar en la intimidad con ese rey. David sabía que esta invitación que Dios le hacía era una invitación para ir a su secreto, para ir a ese lugar, a esa habitación, para ir a ese lugar donde Dios estaba y donde Dios lo estaba esperando. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Y este es el deseo de este hombre. Este es el anhelo de este hombre. Buscar el rostro de Dios, conocer a Dios. Y yo pregunto, hermano, ¿cómo podemos nosotros buscar el rostro del Señor? Nosotros, hermano, todos sabemos que para buscar el rostro del Señor, solo hay una sola forma. Solo hay una sola forma. Para buscar el rostro del Señor solo hay una sola forma y esa forma es a través de la oración. Y yo sé que hemos escuchado mucho acerca de la oración, acerca de orar. La Biblia está llena de oraciones. La Biblia está llena de oraciones. La Biblia dice que Josué oró y el sol se paró. La ciencia dice que el sol no se para y todos lo sabemos hoy en día que el sol no se para, sino que es la tierra que gira alrededor del sol. Pero en aquel entonces esa era la idea que ellos tenían. Y así oró Josué y así sucedió. La Biblia dice que Abraham oró por Lot cuando se encontraba ya en la tierra de Sodoma y Gomorra para que fuera liberado de aquel castigo. La Biblia habla de Ana cuando Ana era una mujer estéril. Habla de esta mujer estéril. Y fue hacia la presencia del Señor orando porque algo estaba aconteciendo en su vida y ella le pidió al Señor en oración que la bendijera con un hijo.
Luego ese hijo posteriormente se convierte en uno de los mayores profetas, el profeta Samuel. La Biblia, hermano, habla de Daniel, que también oró y fue liberado de la boca de los leones. La Biblia está llena de oración. La Biblia está llena de hombres y mujeres que buscaron a Dios de día y de noche. Hermano, porque la oración es la única manera, es la única forma, es la única herramienta de cómo nosotros podemos buscar el rostro del Señor. Es la única manera. Usted no lo va a encontrar de otra forma si no ora al Señor. Usted no lo va a encontrar de otra manera si usted no anhela lo de Dios. Si usted no desea lo de Dios, si usted no procura al Señor en su vida, usted no lo va a encontrar de otra manera si no es a través de la oración. Y David le dice, Señor, tu rostro buscaré. Oh Jehová, no esconda tu rostro de mí. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no esconda tu rostro de mí. David sabía, hermano, que el Señor podía esconder su rostro. Por eso les pide al Señor que no escondiera su rostro de él. David sabía, hermano, que Dios se revela, hermano, conforme a su misericordia, conforme a su voluntad, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Hermano, y mire, cuando yo hacía mi bosquejo y preparaba esto en mi casa, yo fui muy ministrado por el Señor a través de esta lectura, a través de esto que estoy compartiendo con ustedes. Fui muy ministrado. Y mientras yo leía, el Señor me decía, sí, está muy bien, está muy bien. Tú lo estás bosquejando muy bien, tú le estás dando bien. Pero, ¿dónde empezó ese anhelo, esa necesidad de David por mí? ¿Dónde empezó? Y el Señor me llevaba a aquel pasaje de Samuel, del libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, donde se da un acontecimiento, donde llega el profeta Samuel y conversa con Saúl y le dice, ¿qué locura ha hecho? Y le dice, hoy tu reinado ha sido quitado, porque el Señor se ha encontrado un hombre conforme a su corazón. Y cuando Samuel está dando esta palabra a Saúl, David no tenía ni la mínima idea de lo que se estaba diciendo y lo que estaba aconteciendo. David no tenía la mínima idea de lo que estaba pasando de aquella conversación. David se encontraba detrás de las ovejas, allá. Y el Señor le dijo a Samuel, yo me he encontrado, hermano. Y esta palabra me tocó mucho, porque cuando dice que yo me he encontrado a uno conforme a mi corazón, es porque el Señor salió a buscarlo. ¿Sí o no? Es porque el Señor salió a buscarlo. Yo me he encontrado uno conforme a mi corazón. Y la Biblia dice, hermano, la Biblia dice en el libro de Juan que Jesús vino a lo suyo, que Jesús salió a buscar, a lo suyo. El Señor anda buscando personas conforme a su corazón. Y este anhelo, el Señor me decía, este anhelo y este deseo de David por mí, vino cuando David me conoció. Cuando yo me revelé a la vida de David. Hermano, todos los hombres que se han acercado a Dios, porque Dios primero se ha acercado a ellos. Nunca vino por voluntad humana, por voluntad propia del ser humano, el ser humano acercarse a Dios, sino que Dios se acercó a los hombres. La Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pero la Biblia sigue diciendo en el libro de San Juan, en el capítulo 10, si no me equivoco,
que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces podemos ver, hermano, que este deseo, este anhelo, esta necesidad de este hombre empezó primero cuando Dios se reveló a su vida. Cuando Dios se reveló a su vida y Dios se convirtió en su luz y Dios se convirtió en su salvación y Dios se convirtió en su fortaleza. Cuando vino esa revelación a este hombre, entonces este hombre comenzó a buscar a Dios de madrugada y esto se convirtió en un deseo y un anhelo de conocer más de Dios. Hermano, en la antigüedad, buscar el rostro de Dios era mirar hacia el templo. Era mirar hacia aquel templo que había sido construido. Hoy en día, hermano, todavía hay muchas personas que van a la muralla del templo y hacen oraciones, escriben oraciones y la ponen dentro de los huecos de aquella muralla, de aquellos muros que quedaron, porque ellos entienden que en aquel lugar habita la presencia del Señor. Esta es la costumbre, esta es la creencia. Todavía hay muchas personas de muchas regiones, de muchos pueblos que van a Israel a llevar sus oraciones en aquel lugar porque ellos entienden que en aquel lugar está la presencia del Señor, que está el rostro del Señor. Pero hoy en día, hermano, el rostro del Señor ha venido a ser nuestro Salvador. Hoy en día el rostro del Señor ha venido a ser Jesucristo. Cuando Felipe se encuentra frente a Jesús en el capítulo 14, que está la conversación, que Felipe le dice al maestro, maestro, muéstranos al Padre y no basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoce. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él y yo uno somos. Hermano, el rostro del Señor es nuestro Salvador. Ver a Jesús es ver a Dios. Buscar a Jesús es buscar a Dios. Anhelar ver a Jesús es anhelar ver el rostro del Señor. Hoy el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Hoy el Señor nos ha dado el Consolador. Hoy el Señor nos ha dado su presencia para que lo busquemos de mañana y de día. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Señor, David le decía, no esconda tu rostro de mí. No escondas tu rostro de mí, Señor. No escondas tu rostro de mí. Y quiero terminar con un breve testimonio. Algo que me aconteció cuando esta obra comenzaba a formarse. Joel me pidió que orara para que el Señor hiciera conforme a su voluntad. Y yo le doy gracias a Joel públicamente, le doy gracias a Joel, porque yo sé que lo que él ha visto en mí fue porque Dios lo puso en su corazón, porque las cosas suceden así. Y Joel me pidió, mira, necesitamos la oración, queremos que ore. Y yo sé que así como me lo pidió a mí, les pidió a muchas personas también. Hermano, y yo comencé a orar, comencé a buscar a Dios. En el trabajo conocí a un hombre que me lo pusieron para que yo lo entrenara. Y mientras yo lo estoy entrenando, cada vez que pasaba una chica por el lado de él, él me hacía señas. Me hacía señas y como para que viera, para que mirara. Y yo con la cabeza para abajo. Y bueno, en una él me dice, mira, es dominicano, me dice, mira, yo ando a pie y necesito que alguien me ayude. ¿Dónde tú vives? Necesito que alguien me dé un empujón porque tú sabes los pasajes y coger taxi. Y yo, cóntrale. Y yo, bueno, no le voy a decir que no. Y me dice, bueno, yo vivo por Kissimmee. Ah, mira, yo vivo cerca. Bueno, y cuando él se monta en el vehículo conmigo, que nos montamos, yo le dije, mira, yo salgo a las 7. Si tú no estás a las 7 ahí, no voy a estar ahí. Salgo a las 7, bueno, a las 6:50 el hombre estaba en la puerta. Cuando yo llego, salgo, nos vemos, él se monta conmigo en el carro, yo prendo mi carro, cuando prendo el vehículo, yo siempre acostumbro a tener una emisora cristiana, una música cristiana, y desde que prende el vehículo,
sale la música. Y cuando él escucha la música, él me dice, ¿tú eres cristiano? Dice, sí, yo soy cristiano. Me dice, yo también, me dice. Me dice, yo también. Dice, yo miro y dice, wow. Me quedo callado. Pero en eso que voy llevándolo y trayéndolo, voy con una predicación, están predicando y el hombre comienza a hablar en lengua. Y cuando él comienza a hablar en lengua, yo me sentí mal. Cuando él comenzó a hablar en lengua, yo me sentí mal en ese momento. ¿Por qué le digo esto? Porque yo decía, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que él está hablando en lengua? Si, ¿cómo es que él está sintiéndote, tu presencia? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo comencé a pensar en mi condición espiritual. Yo decía, bueno, acá, pero si este hombre, con ese testimonio, tú desciendes sobre él, ¿qué está pasando conmigo? Y yo comienzo a orar y el Señor pone en mí la inquietud de ayunar. Yo sé cómo el Señor me habla y el Señor pone en mí la inquietud de ayunar. Y el Señor me dice, ayuna 10 días. Yo 10 días, yo trabajo, ¿y cómo voy a hacer esto? 10 días. Y bueno, yo voy a comenzar por 3, porque 3 yo lo hago tranquilo. Y en lo que va de día, tú me confirmas si son 10 o son 3. Claro. Y yo salí un domingo del trabajo temprano. El ayuno empezó desde las 6 de la mañana. Y cuando yo llego a mi casa, mi esposa no sabe esto, cuando yo llego a mi casa, que me arrodillo, yo tengo un lugar específico para orar. Ella sabe que desde que yo entro ahí es para eso. Y cuando llego que me arrodillo, yo tuve una visión inmediatamente. Yo tuve una visión. A mí hubo un personaje que vino y me dio comida. Me dio una comida y me dio agua. Me dio comida y me dio agua. Cuando me da esta comida y me da agua, yo comencé a ayunar, comencé a orar. Y como a los 3 días, el Señor me lleva en el espíritu a un lugar. Esto era como una mansión grande, gigante. Y en esa mansión habían 3 piscinas. Esto que les voy a compartir, solo se lo he compartido a personas íntimas mías. Y habían 3 piscinas. Había una piscina pequeña, esa piscina cuando uno va a los resorts, había una piscina para uno bañar a los niños, para entrar a los niños, para que le da como por debajo de los tobillos, por debajo de aquí, por encima de los tobillos. Más o menos había esa piscina. Y en otra piscina, había otra piscina más grande, una piscina más grande, donde yo me estaba bañando en esa piscina. Me bañaba con otras personas ahí. Y había otra piscina enorme, gigante, que yo podía ver el inicio de la piscina, pero no podía ver su final. Enorme. Y yo me estoy bañando ahí con otras personas, nos estamos bañando. Y en una yo salgo de la piscina. Cuando salgo de aquella piscina, que comienzo a caminar por el lugar, comienzo a ver el lugar, yo entré a un sitio, yo entré a un lugar. Y este lugar donde yo entro, había un personaje frente a una mesa, hermano. Esa mesa era enorme, esa mesa era gigante. La mesa, él está parado frente a la mesa como esperando que vinieran los sirvientes a servir a la mesa. Y yo veo a aquel anciano, era un anciano, yo lo reconocí cuando lo vi. Yo lo reconocí cuando lo vi, cuando lo veo, yo corro hacia él. Y cuando yo corro hacia él, que lo reconozco y lo veo, yo le agarro la mano, le digo, hola, ¿cómo tú estás? Y así, con ese gozo, y
y loco. Y él se me queda mirando así. Se me queda mirando. Y yo era un desconocido para él. Y yo era un desconocido, hermano. Y se me queda mirando y se me queda así como, ¿y este quién es? Como, ¿y este? Él no dice una palabra, pero los gestos, sus gestos, cuando él me mira, yo me sentí así como que no me conocía. Como que era otra gente, como... Y yo me quedo así mirándolo, soy yo, fulano, soy yo. Y él no dice nada, simplemente se me queda mirando, pero con su gesto yo entiendo lo que me está diciendo. Y bueno, cuando ya yo me le quito del lado, que voy a otra parte, que llego a ese lugar, que hay otra parte y me siento y comparto con la demás gente que están ahí, él viene y me dice, oh, fulano, ahora me acuerdo de ti. Me dice, ahora me acuerdo de ti. Hace 10 años que tú y yo no nos veíamos. Hace 10 años que tú y yo no nos veíamos. Y me comienza a hablar y comienza a tratar conmigo. Y me dice de toda la cosa. De esos 10 años y de todo ese tiempo que el Señor, de todas las cosas que había hecho conmigo, de todas las cosas que me había revelado. Pero hubo un tiempo, hermano, que yo me descuidé en el Señor. Hubo un tiempo que yo iba a la iglesia por ir a la iglesia. Yo iba a la iglesia, hermano, para cumplir con un protocolo. Para que los hermanos no fueran a mi iglesia a buscarme. Para que no dijeran que yo estaba descarriado. Hubo un tiempo, hermano, que yo vivía así, en esa situación, en esa vida, alejado del Señor. Y el Señor me decía, hacían 10 años que tú y yo no lo veíamos. ¿Dónde tú estabas? Hacían 10 años. Hermano, y estamos hablando y estamos conversando y él me saca de ese lugar. Él me saca de ese lugar y él me lleva al principio donde yo me estaba bañando y me muestra todas las piscinas y me dice, mira ahora, no hay agua, está vacío, mira ahora no hay agua. Y cuando yo me acerco a la piscina, hermano, y miro aquella piscina y veo la piscina tenían grietas. Tenían grieta, hermano, donde el agua se iba, el agua de Dios que había en mi vida se estaba yendo por aquel lugar. ¿Por qué? Porque yo había descuidado al Señor. Hermano, porque yo me había apartado del Señor. Hermano, Dios es real. Dios es real, hermano. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. David decía, no esconda tu rostro de mí. David lo sabía que si él comenzaba a andar fuera de su presencia, si él comenzaba a hacer cosas que no eran de agrado al Señor, el Señor se iba a apartar de él. Hermano, Dios habla, Dios se comunica con su pueblo. Yo no sé por qué hoy en día la gente dice que Dios no habla. Hermano Joel, yo no sé por qué la Biblia, por qué los hombres hoy en día, los teólogos, mira hermano, a mí me encanta leer la Biblia. Edwin me conoce. Por muchos años, Edwin me conoce desde que yo soy nuevo creyente. A mí me encanta leer la Biblia. Yo me deleito en las prédicas, en esa prédica bien organizada, bien estructurada, en esos hombres que predican con esa teología y en esa enseñanza. Y eso es bueno, Toda esa cosa es buena porque a mí me encanta. Yo leo libros de teología, yo leo muchas cosas. Hermano, pero mire, la presencia de Dios es real. El Espíritu de Dios es real.
Su rostro es real. Su voz audible es real. El Señor nos invita a buscarle en este día. El Señor nos invita a ir a su presencia. El Señor nos invita a buscarlo de noche y de día. El Señor nos invita a que nosotros nos deleitemos y lo deseamos y lo anhelemos como Él es nuestro Dios y nuestro ayudador. Dios es real. Dios es real. Aleluya, gloria a Dios. Y por eso, hermano, yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque, hermano, mire, yo le doy gracias a Dios porque por la vida de Joel. Joel no se imagina. Joel no se imagina lo que Joel ha hecho. Joel no se imagina. Nuestro pastor Joel no se imagina, hermano, lo que Dios hizo a través de su vida. Porque cuando yo andaba lejos del Señor, cuando mi mente estaba muy lejos del Señor, el Señor puso en el corazón de este hombre que me incluyera dentro de sus oraciones. Y yo sé, hermano, que Dios oye, que Dios escucha. Yo sé que Dios habla. Y yo sé que Dios tiene muchas cosas para este pueblo, para esta iglesia, para esta congregación. Yo lo sé, hermano. El Señor quiere que le busquemos. El Señor quiere que le busquemos de todo corazón. Hermano, mire, yo hice esos 10 días. Yo hice esos 10 días. Y uno de esos días, el Señor se metió en mi casa. Y del que no lo sabe, se entera hoy. El Señor se metió en mi habitación. El Señor se metió en ese lugar donde yo estaba orando. En ese lugar. El Señor me visitó de una manera sorprendente. De una manera sorprendente, hermano. Y yo siempre le digo a mis amigos, siempre le hablo con mi testimonio. Digo, yo creo en la Biblia, yo creo en la palabra del Señor. Yo creo en la Escritura. Y le digo a ellos, miren, si las cosas que dice la Biblia no se hubiesen manifestado en mi vida de la manera que es, como se han cumplido en mi vida, yo no le hablara del Evangelio. La Biblia dice que el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva que habla la Biblia, hermano, yo lo he sentido. Yo no sé si tú lo has sentido, pero yo lo he sentido, yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Hermano, el hablar en lengua, yo he tenido el privilegio de hablar en lengua como por 2 ocasiones en mi vida. En una ocasión, el Señor me levantó hablando en lengua en mi casa. Yo durmiendo, el Señor me bautizó en sueño. Yo me levanté hablando en lengua. Esa fue la primera vez que yo hablé en lengua. Y la segunda vez que hablé en lengua fue predicando en una predicación donde el Señor me agarró en el espíritu y comencé a hablar en lengua. Y esas fueron las 2 ocasiones que yo hablé en lengua. El Señor me ha dado palabras de profecía para otras personas. Palabras que se han cumplido, hermano, al instante. Hermano, yo no sé por qué la gente no cree en la manifestación de lo de Dios. No sé por qué la gente no entiende, hermano, que hay un Espíritu Santo, que hay un poder de Dios, que hay una gloria de Dios, que hay un rostro de Dios. Hermano, pero esas cosas están para los que lo anhelan, los que lo desean, los que lo buscan. Si usted quiere experimentar, si usted quiere lo de Dios en su vida, busque al Señor, busque su rostro, busque el rostro del Señor. Yo tenía otros planes de predicar. Mis planes eran otros. Yo venía, hermano, con un bosquejo, hermano, bien estructurado. Yo venía, hermano, con una línea, pero yo quería que el Señor hiciera conforme a su voluntad. Y así como le dijo aquel gadareno, el Señor le dijo, ve y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Hoy yo he traído, hermano, esto porque he entendido que es necesario. He entendido de parte del Señor que nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y esto es lo que yo he recibido y esto es lo que yo he traído de parte del Señor. Espero en el Señor que estas palabras sean de gran provecho para cada uno de nosotros. Lo espero, hermano, que estos niños, estos jóvenes que están aquí, que aunque ellos estén ahí sentados, estas palabras, hermano, entren en su corazón,
trabajen en su corazón, trabajen en sus vidas. Y que si usted en algún momento de su vida, si usted en algún momento de su vida se ha descuidado con su vida espiritual, vuelva a Dios. Vuelva al rostro del Señor. Vamos a buscar el rostro del Señor. Dios bendiga, hermano. Dios es bueno.